Ya, vamos a iniciar con la evaluación del módulo 1, ¿ya? Está Arévalo y está Carvalho. Belaón y Cornejo no se han presentado y ellos son 9 y 7, ¿ok? La evaluación estaba para las 9 de la noche. La evaluación va a consistir en, su calificación va a estar dada por A de muy bueno, B de bueno, C de aceptable y D de deficiente, ¿ya? Se va a evaluar los criterios de organización y ejecución de su trabajo, cómo han planificado el trabajo, cómo lo han ejecutado, si comprenden el tema. En la parte actitudinal, si demuestran responsabilidad, si demuestran autonomía, si hay interés por el tema a tratar. En capacidad y técnica, vamos a hablar sobre las habilidades y los conocimientos que tiene cada una de ustedes, cómo es que han ejecutado su tema de acuerdo a esos conocimientos, y en calidad de la ejecución, voy a ver las destrezas que ustedes van a poder poner en práctica el día de hoy, cómo utilizan la terminología, las técnicas y los métodos adecuados para cada tema que van a hablar cada uno de ustedes, ¿ok? Y la eficacia de ustedes mismos, ¿sí? Entonces empezamos con Arévalo, ¿ya? Voy a llamar primero a Arévalo y luego Carvalho, porque iba a empezar a llamar conforme me han llegado las solicitudes de cada una de ustedes, ¿sí? Primero está Arévalo. A ver, Arévalo, vas a hablarme sobre biomecánica de miembro inferior, ¿sí? ¿Estás ahí, Arévalo? Sí, licenciada. Sí me escuchan, ¿no? Sí te escucho. A ver, Ya. inicio. Ya, licenciada. Como principal, ¿verdad? Tenemos, como me tocó, lo que vendría siendo biomecánica de miembro inferior. El miembro inferior se divide en dos partes, lo que vendría siendo la pelvis o cintura pelviana y la extremidad libre, la cual está compuesta por lo que vendría siendo el músculo, la pierna y el pie. La finalidad del miembro inferior es, de una u otra manera, servir de base de sustentación al cuerpo, lo cual vendría siendo la estática, y cómo permitir su marcha, lo que vendría siendo la locomoción. No hice diapositivas, Miss, porque como no sabía qué tema me tocaba en realidad. No hay problema. Ya. Seguido de esto voy a hablar acerca de lo que es el fémur. El fémur es prismático y es triangular. Desciende oblicuamente hacia adentro. Tiene unas caras que son la anterior, la posterior y la posterior interna. La anterior es lisa y convexa. Esta también da inserción a lo que vendría siendo el músculo crural y también al subcrural. En la cara posterior externa, esta es ligeramente cóncava y se inserta al crural. Y la posterior interna tiene su cara lisa. Asimismo, tiene bordes laterales. En sus partes, en la parte de la epífisis superior, está la cabeza del fémur, el trocante mayor, el menor, el cuello anatómico del fémur. Y en la parte inferior está los cóndilos, la escotadura intercondrial y lo que vendría siendo la tróclea. Seguido de esto, hablaré lo que es el esqueleto de la pierna, la rótula, la tibia y el peroné. En la rótula, como bien sabemos, es triangular y es aplanada. Esta está compuesta de dos caras, una base y dos bordes. En su cara anterior, como bien sabemos, y tiene tendones hacia el cuádriceps. En la posterior tiene dos partes, lo que vendría siendo una anterior y una inferior rugosa. Asimismo, la rótula tiene una base que es triangular
y con un vértice hacia atrás, y se inserta esta también en el tendón del cuádriceps. Asimismo, tiene bordes laterales y fuertemente convexos, y este le sirve de inserción al vasto y a la aleta rotuliana. Ahora hablaré acerca de la tibia. La tibia es un hueso largo, par, tiene parte interna, es de la parte interna de la pierna y se articula con el fémur en la parte de arriba y con el astrálago en la parte de abajo. Este, como el anterior, también tiene caras, una externa que es convexa, también recibe al tibial anterior, y en la mitad también recibe al superior. En la parte interna es lisa y un poco convexa, y es un poco subcutánea en su parte inferior. En la parte posterior, su cara, en la parte del tercio superior, tiene una cresta oblicua, la cual vendría siendo la línea poplitea. Asimismo, tiene una epífisis superior que tiene una tuberosidad interna que recibe posteriormente al tendón del semimembranoso, y también tiene una tuberosidad externa que se inserta al tibial anterior y al tensor de la fascia lata. También tiene una epífisis inferior, que esta es menor que la superior y presenta 6 caras, la cual vendría siendo la anterior, que es convexa y lisa, la posterior, que recibe los tendones del tibial y del flexor largo propio del dedo grueso. Asimismo, tiene una interna que se articula con el peroné. Tiene una articulación tibiotarsiana y tiene una cara inferior y una superior. En el peroné, se articula con la tibia y con el astrálago. Tiene caras, una externa que recibe los músculos lateral largo y el corto, y una interna donde se inserta en el ligamento interóseo, y en la parte anterior se insertan los extensores de los dedos y también del peroneo. En la parte posterior, está en la parte de arriba, se inserta con el sóleo, en la parte de abajo con el flexor propio del pie, y tiene bordes anteriores que en el anterior su saliente se continúa en el borde anterior del malleolo externo, y en la parte interna se inserta en el músculo tibial posterior. Seguido de esto, hablaré del pie, que tenemos el tarso, que consta de 7 huesos. Como bien sabemos, están colocados en 2 filas, una posterior y otra anterior. En la posterior se encuentra el astrálago y el calcáneo, y en la anterior se encuentra el cuboides, el escafoides y las 3 cuñas. El astrálago se articula por la parte de arriba con lo que vendría siendo los huesos de la pierna. En la parte de abajo se articula con el calcáneo, y por la parte de adelante con el escafoide. El calcáneo no se articula con ninguno. En la fila anterior, como dije, está compuesta por el cuboides también. Se compone de 6 caras, y la cara articular de tiene forma de silla de montar. El escafoide se articula con las cuñas en la cara anterior, con el astrálago en la parte posterior, y sus bordes son anchos y un poco rugosos
y tiene muchos, o sea, acá se presentan también muchos ligamentos. También está la primera cuña, que está en la cara posterior, se articula con la interna del escafoides. En la anterior se articula con el metatarsiano. En la cara externa presenta dos facetas articulares, y en la parte posterior esta se articula con la segunda cuña, y en la parte anterior con el segundo metatarsiano. La segunda cuña es más pequeña de las tres. Esta se articula con el escafoides en la parte posterior. En la parte anterior se articula con el segundo metatarsiano, y en la cara interna con la primera cuña, y la externa se articula con la tercera cuña. Y la tercera cuña se articula con la cara externa de la superficie del escafoide, en la parte anterior con el tercer metatarsiano. En su parte interior esta se articula con la segunda cuña y el metatarsiano, y en la parte exterior se articula con el cuboides y con el cuarto metatarsiano. Hablaré acerca de las falanges, las cuales bien sabemos son análogas, asimismo son un poco atrofiadas, muy diferentes a las de las manos. Estas se refieren por el nombre de la primera, la segunda y la tercera. Y como bien sabemos, el dedo grueso carece de la segunda falange. Ahora hablaré acerca de los músculos del miembro inferior. Como principal tenemos el psoas, el cual se divide en una faceta superficial y una profunda. En la superficial tiene origen a las caras laterales de la 12ª dorsal y la primera y la cuarta lumbar. En su porción profunda se origina en el apófisis costiforme de la 1 a la 5ª lumbar. Asimismo está el ilíaco. A ver, vamos a ver. Ya, te voy a empezar a preguntar. Ya, dime las principales articulaciones de miembros inferiores. No, ¿cómo? Las principales articulaciones en miembros inferiores. Las principales articulaciones en miembros inferiores, en la parte de la cadera y la pelvis, tenemos lo que vendría siendo la articulación esferoidea. En el muslo tenemos, se articula con la cadera y la rodilla. La articulación que está en la cabeza femoral y el acetábulo, ¿cómo se llama? En la cabeza del acetábulo con él. La cabeza del fémur. Del fémur con el acetábulo. ¿Cómo se llama? ¿Acetabular? No. La articulación de la cadera, ¿cuál es su nombre? Esferoidea. Ya, tiene forma de esfera, sí, pero ¿cómo se llama? ¿No es la esferoidea? Sí es esferoidea porque tiene forma de esfera. Ya, ajá. Avancemos. Más abajo, ¿qué otra articulación hay? En la de la rodilla. La rodilla, más articulación. Más abajo de la rodilla. ¿Cuál está? La de más abajo de la rodilla está la de la pierna. En la pierna. Y abajo, ajá, a ver. en la pierna que se articula con la rodilla y el tobillo.
El tobillo, ya. Entonces es cadera, rodilla y tobillo. Ujú. Ya. En la cadera, ¿cuáles son los movimientos de la cadera? Los movimientos de la cadera está la extensión, la extensión, la flexión y rotación interna y rotación externa. ¿Qué más? También tenemos la aducción y la abducción. Ok. Y en rodilla, ¿cuáles son los movimientos? Tenemos flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Las rotaciones de la rodilla, ¿hay que tener en cuenta algo? O mejor dicho, ¿se hacen con rodilla extendida o flexionada las rotaciones? Con rodilla flexionada. Flexionada. En tobillo, ¿cuáles son los movimientos? En el tobillo está la flexión plantar, la dorsal, la inversión y la eversión. Ya. En rodilla, ¿cuáles son las estructuras que forman la rodilla? Está la rótula, la rótula, la rótula y se articula con la tibia y el peroné, ¿no? Con el ¿Quién viene por arriba? ¿Quién viene por abajo para que forme la rodilla? ¿Qué huesitos? Por abajo está bien la tibia y por arriba. los, yo lo dije ahorita, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé cómo se llama eso. Los ligamentos que sostienen la articulación de la rodilla, ¿cuáles son? Los ligamentos que articulan la rodilla. Uh-huh. ¿Qué ligamentos encontramos en la rodilla que a la vez tienen la función de sostenerla? ¿Cuáles son? Los geniculares, no, esos son nervios. ¿Cómo se llaman esos ligamentos? Que si por ahí ves en la parte deportista, en los futbolistas se lesionan bastante esos ligamentos. ¿Cómo se llaman? El ligamento. También se lesiona mucho ay, es que no me acuerdo. A ver, te ayudo con uno, ligamento lateral. ¿Cómo? Ligamento Se le escucha lateral entrecortado, no sé si es mi internet o el suyo. el mío. Ligamento lateral es uno. ¿Qué otros ligamentos hay en la rodilla? El posterior. ¿Cómo se llama la estructura ya que amortigua, digamos, en la rodilla, esa conocida también como las almohaditas entre la cabeza? ¿Cómo? A ver, ¿cómo se llama esa estructura que tenemos en la articulación de la rodilla que nos sirve para amortiguar, no sé, el salto, para amortiguar el peso? A veces le decimos almohaditas, son como unas almohaditas que tenemos en la rodilla. Sí, no se le dicen bisagras, no, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Empieza con M. Sí, lo tengo acá, pero no me acuerdo cómo se llama.
No, no me acuerdo cómo se llama. Meniscos. Meniscos. Ah, Los meniscos. ¿Qué forma tienen los meniscos? redonditos, como así. Redonditos. Uno tiene forma De como luna, ¿no? ya, como una, ya. Y el otro así como así. No es tan cerradito como el otro, ¿verdad? Ya, no está cerradito ya. Más uno como casi una O y el otro como una C. Ajá. Ya. Ahora vamos a la articulación del pie. El tobillo, perdón. Ya. La articulación del tobillo. Me dijiste que hay movimiento de dorsiflexión y plantiflexión, ¿verdad? Ya. O flexión dorsal y flexión plantar. Flexión plantar. Ya. ¿Qué músculo te hace la flexión dorsal? El músculo que hace la flexión plantar no es el tibial posterior. A ver, haz con tu pie. ¿Cómo es flexión plantar? Flexión es hacia arriba. Flexión plantar. ¿Cómo es Hacia la arriba. flexión plantar? Haz con tu pie para que sientes y me digas qué músculo está trabajando. Es hacia arriba. ¿Cómo es la flexión plantar? Tú lo debes de conocer. Hacia arriba. ¿Y cómo es la flexión dorsal? Hacia abajo. ¿Segura? Así, ¿no? Es al revés. Al revés. ¿Cuál es tu dorso? Hacia arriba. Flexión dorsal. Entonces, si la flexión dorsal, ¿qué músculo interviene? ¿Quién la hace? Los gemelos, porque aquí está, no. ¿Segura? A ver, dame tu respuesta. ¿Quién hace flexión dorsal? Flexión dorsal. La Sí, flexión dorsal. Flexión dorsal. Y este es mi pie. El sóleo. Yo quiero hacer que mi tobillo vaya hacia arriba. Debe haber algo por acá que me jale para que mi pie haga este movimiento. El extensor de los dedos. Otro, el largo. Otro que está por aquí. El grueso. Tibial, el tibial. ¿Y quién te hace la flexión plantar? Cuando hago así, siento presión en los gemelos y Los también gemelos. Ya está. los gemelos. Ahora, ¿qué conclusión llegas con tu tema? ¿Cómo que La hay que tener? conclusión. A ver, tu conclusión que has llegado. Que para poder tener una buena biomecánica, es muy importante que el fisioterapeuta, aparte de todo esto, tenga una buena inspección en el paciente para que así pueda saber qué patología o qué deficiencia pueda tener Ya, Arévalo. Hoy te has sacado otra B de bueno, ya, Arévalo. Ya. Listo, hija. B de bueno. Gracias. Listo. Belaón ingresó. No ingresó Belaón, no se presentó. Carvalho. Carvalho. Buenas noches, licenciada. A ver, hija. Carvalho, vas a empezar a exponer opción, origen, inserción de miembro superior, ¿ya? Ese va a ser tu tema. Ya, licenciada. A ver, lo voy a poner en pantalla. Como es un tema muy amplio, si hablamos de todos los músculos de miembro superior, te voy a dejar que vayas avanzando un poquito, ¿ya? Vas hablando, vas mencionando algunos, y de ahí yo te voy preguntando, y así complementamos tu evaluación, ¿ok? Porque nos podemos echar una hora y no llegamos a la mano. A ver, hija, empieza.
Ya, licenciada, mira, dice que tenemos en lo que es en los músculos de la región escapular, Hija, no te logro ver. tenemos los músculos de... Ay, licenciada, es que la cámara de mi computadora no me dice que no puede detectar la cámara. Hija, y ahora, ¿cómo te evalúo? Necesito evaluar. Pero lo puedo hacer de mi teléfono, pero va a Entra tu interferir con lo teléfono. de mi... Ya, Entra tu teléfono, rápido. ya. Cornejo, buenas noches. ¿Qué pasó, hija? Buenas noches, licenciada. Estaba, ¿cómo se llama? Viendo quién me comparte mi diapositiva, porque no me han contestado mis compañeras de ahí del grupo. Bueno, no sé cómo voy a hacer para compartir, porque mi celular no me sale. Estoy probando hoy con todos los nervios. Más tomado agua de azar que no sé qué. No importa, hija, si no tienes diapositiva, lo que hayas estudiado. A ver, Carvalho, ¿ya está? Sí, ahí está conectando, Ya licenciada. está, ya te acepté, listo. Ya, licenciada. Ya, dice que tenemos lo que es el músculo de la región escapular. Tenemos lo que son los músculos deltoides, que su acción dice que es abduce al brazo. Con las fibras anteriores con las fibras anteriores flexionan y rotan mediante el antebrazo, y tenemos lo que son las fibras posteriores que extienden y rotan lateralmente el brazo. En lo que es su origen, dice que es un tercio lateral de la clavícula, el acromión, el labio superior de la espina de la escápula. También tenemos lo que es la inserción, que viene la tuberosidad deltoides del húmero y la B de deltoides. Tenemos también lo que son músculos el músculo redondo mayor, que viene a ser su acción, abduce el brazo, también el rotador medial del brazo, y asiste en la extensión del brazo. En su origen, superficie dorsal del ángulo inferior de la escápula, y en la inserción lo que es la cresta subtroquiana. Tenemos lo que es los músculos del tríceps braquial, que es en la acción es el extensor del antebrazo. En la cabeza larga extiende y abduce el brazo. En los orígenes tenemos tres, lo que es la cabeza larga, el vasto externo y el vasto interno. Infraglenoidea de la escápula, el vasto externo dice que es el borde posterolateral y proximal del húmero, y el septo intermuscular desde el surco del nervio radial. Lo que es el vasto interno dice que es la superficie posteromedial de la mitad inferior del húmero medial y distal del surco del nervio radial, y lo que en su inserción es el ecranón y las tres cabezas por un tendón común. De ahí tenemos lo que es los músculos rotadores, que es los músculo supraespinoso, que es la acción. En acción es abduce el brazo, inicia la aducción. En origen tiene con la fosa supraespinosa. En la inserción dice que es el nervio supraescapular de la C5 y la C6.
desde el tronco superior del plexo braquial. También tenemos lo que son los músculos, el músculo infraespinoso. En su acción dice que va a rotar el lateral del brazo. En el origen es la fosa infraespinosa. En la inserción es el troquier o faceta media. Lo que es, también tenemos el músculo redondo menor. En su acción va a rotar lateral del brazo. En el origen son 2/3 superior del borde lateral de la escápula, y en la inserción es el troquier o faceta interior. Tenemos lo que también son los músculos subescapular. En su acción va a rotar medial del brazo y complementa la extensión del brazo. En origen es 2/5 mediales de la superficie costal de la escápula. En la inserción viene lo que es el troquín. De ahí tenemos lo que son los músculos superficiales del dorso, que viene a ser el músculo trapecio. En su acción dice que va a elevar y a descender la escápula, dependiendo de qué parte del músculo se contraiga. Dice que rota la escápula en dirección superior, retrae la escápula. En origen es un tercio medial de la línea nucal superior de la protuberancia occipital externa, ligamento nucal. También, y en la apófisis espinosa de las vértebras C7 y T12, mediante a una apófisis en forma de rombo. En la inserción tenemos lo que es un tercio lateral de la clavícula en el acromión y la espina de la escápula. También tenemos lo que es músculo del dorso ancho, que es en acción extiende y rota el antebrazo, el brazo medialmente. En el origen dice que viene lo que es la apófisis espinosa, vertebrales de la T7 al sacro, fascia tarazo o lumbar. Lumbares de la 1 a la 5, y dice que también tiene un tercio superior de la cresta ilíaca, de la tercera y cuarta. De la tercera y cuarta últimas costillas, y las últimas veces desde el ángulo de la escápula. En lo que es la inserción tiene la cresta subtroquiana, y sobre el suelo del canal intertubercular. También dice que tiene los músculos elevadores de la escápula o angular. Dígame, Miss. A ver, hija, el último músculo que has hablado es el dorsal ancho, ¿no? Sí. Ya, ¿dónde está? A ver, en tu cuerpo, señálame. El dorsal ancho. ¿Cómo es el recorrido de ese músculo? ¿Dónde está ubicado? Dice que el dorsal ancho. No me equivoco, el dorsal viene desde aquí, viene lo que es desde la apófisis espinosa, desde la vértebra T7, que viene acá del tórax, de la parte de acá, si no me equivoco. Y de la T7 viene hasta acá, de la T7 hasta lo que es el sacro, hasta abajo. ¿Qué más? También dice que va desde los lumbares, desde la 1 a la 3,
que agarra también lo que es el lumbar. O sea, todo esto abarca lo que es desde la T7, lumbar y sacro. Todo eso de ahí abajo. Le viene también lo que es la cresta ilíaca. Dice que... ¿qué más era? ¿Y hacia dónde llega? ¿Hacia dónde llega ese músculo grande? Ese llega hasta... Ya, pasamos a otro. Me hablaste también del supraespinoso y el infraespinoso. ¿Dónde se encuentran? Supraespinoso, ese, el infraespinoso, la cosa, infraespinoso era, infraespinoso, si no me equivoco, viene que de la viene de la escápula. Ya, en la escápula. Ya viene que todo esto. Ya, ese es el infra o supra. Supra. ¿Y el infra dónde está? El infra viene... aquí. Infra... Su mismo nombre lo dice, mira, supraespinoso, infraespinoso. Has dicho bien, en escápula, salen del escápula. En la escápula hay una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, ¿no? Porque lo divide la espina, ¿verdad? Hay una espina que divide. Entonces, el supraespinoso, ¿dónde está? ¿Arriba o abajo de esa espina? Abajo, si no me equivoco. Supra, Porque está arriba. Arriba, supraespinoso, y arriba. la infra está abajo. Abajo. Ya. El deltoides, ¿dónde está el deltoides? El deltoides el deltoides dice que está... Tengo la punta de la lengua aquí. Vas a hablar. Hablaste que habían 3 porciones que hacían flexión de hombro. Me Ya, dijiste sí, que, ¿qué se llama? Ya, dice que hace aducción. ¿dónde Aducción de están los hombro. deltoides? ¿Dónde están? Tócate. A ¿Dónde ver, está el si deltoides? hace a la aducción, viene lo que es de aquí. O sea, tiene el deltoide, si no me equivoco, tiene lo que es... No, no te puedes equivocar. Tienes que saberlo. Aquí sí, mi, sino que como estoy nerviosa se me va esto. A ver, el deltoide es... ya. Está en la parte, se origina en un tercio, en un tercio lateral de la clavícula, o sea. Un tercio lateral de la clavícula. Ya, si la clavícula está por ahí, un tercio lateral, ¿hacia dónde? Ya, el lateral es acá. Acá está mi clavícula. ¿Dónde te ponen una vacuna tiene el hombro? ¿Dónde te la ponen? Acá. Ahí está el deltoides. Nunca te olvides. Ya. Ahora, vamos a ir un poquito más abajo. ¿Quién flexiona el codo? Ya, la flexión de codo. Ya, tenemos aquí tenemos lo que es el radio, el cúbito y
Y acá tenemos lo que es el... ¿Quién flexiona el codo? ¿Qué músculo flexiona el codo? A ver, flexiona tu codo. ya, ahí está. ¿Qué músculo trabaja? A ver, ¿qué músculo trabaja? A ver, extiende y flexiona y dime qué músculo trabaja. Ya, acá lo que trabaja es el tríceps. ¿El tríceps trabaja en la flexión o en la extensión de codo? El tríceps se flexiona porque si cuando le hago flexión se extiende lo que es el tríceps. También trabaja lo que es del tríceps, trabaja lo que es también tenemos acá, ¿cómo se llama este? A ver, tranquila, vamos por parte en todo caso. El bíceps, ¿cuál es el origen e inserción del bíceps? Del tríceps. Bíceps. Ya, el bíceps, aquí, a ver, tenemos el bíceps, es, su origen viene, a ver, tenemos lo que es si tú quieres sacar bíceps, quieres sacar más bíceps, ¿qué ejercicio haces? Hago los ejercicios para sacar más bíceps, hago los ejercicios de plancha, también lo que son pesas. ¿Cómo haces la pesa? ¿Dónde te pones la pesa? Las pesas las agarro con la mano y voy levantando. Ya, ¿qué estás haciendo? ¿Qué movimiento estás haciendo ahí? Estoy haciendo una extensión, una flexión. Flexión de codo, entonces el bíceps hace una flexión de codo. Ya está. ¿Y el tríceps entonces? ¿Qué es el antagonista? ¿Qué movimiento hace? El tríceps hace lo que es una extensión. Extensión, ahí está, ya ves. Ahora bajamos el antebrazo. ¿Quién hace supinación en el antebrazo? ¿Qué músculos? Supinación. En el antebrazo tenemos lo que es acá tenemos el músculo antebrazo. Dime tú los músculos que sepas del antebrazo. Los músculos del antebrazo, los que sé es el antebrazo, tenemos Dios. ¿Te acuerdas? No me acuerdo los músculos del antebrazo. Los que hacen pronación. A ver, ¿cómo es la pronación? ¿Qué músculos hacen ese movimiento? Para hacer la pronación del antebrazo viene a ser lo que es el tríceps, viene el tríceps, que es Carvalho, ¿qué músculo te sabes bien con su movimiento?
Ya. El músculo que me he aprendido con su movimiento es el del, ay, ¿cómo se llama este? El, el de los, Mirar. los músculos de los rotadores, es más lo que más he estado. Los músculos rotadores, ya, rotadores de hombro. Sí, lo que es rotadores de hombro y lo que va en lo que va el brazo. A ver, sin mirar, ¿quiénes hacen rotación externa entonces? Ya, rotación externa. Los músculos de la rotación externa vienen a ser de hombro, tenemos lo que es tenemos lo que es el músculo viene lo que es el bíceps. Tenemos lo que es también ¿cómo se llama? El bíceps viene ¿cómo se llama el músculo? A ver, Carvalho, hijo. Eso me está practicando, le estaba dando. La última. ¿Cuál músculo te sabes bien? Su origen, su inserción y su movimiento. Lo que yo he estado mirando en lo que es acá de los brazos y todo eso, me he aprendido mejor lo que es, lo que he estado mirando es del triple de lo que es de sus tres cabezas, que es, dice que es una, la cabeza interna, medial y externa. Que dice que eso también, esas tres cabezas, dice que van unidas a lo que es el músculo del, alocranón que va unido con lo que es el cúbito. ¿Qué más? También Carvalho, ¿cuál es la conclusión que has llegado con tu tema? la conclusión que llego con mi tema a mí es que a pesar de que ¿cómo se llama? Tengo que observar mejor al momento de que algún paciente venga con alguna fractura o algo, observar mejor en qué lugar se encuentra o en qué zona se encuentra la lesión y en qué exactamente, qué músculos son los que intervienen ahí.
Listo, Carvalho. En esta oportunidad tu nota es de C, ¿ya? Aceptable. ¿Sí? Listo. Ahora terminamos con Cornejo. Cornejo, por favor. ¿Está Cornejo? Y licenciada, ahorita me va a compartir la pantalla Arévalo. Ya. Cornejo, vas a hablarme sobre planos y ejes de movimiento, ¿ya? Ya, licenciada. Ok, listo. Miss, ¿cómo hago para compartir pantalla? Solamente le doy acá en compartir pantalla y ya. Sí. Compartir pantalla y te va a aparecer una pantalla y elige la diapositiva. Elige la Ahí se diapositiva. ve. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Ya. Ay, planos y ejes. Oh, ya va. Ya. Espérate. No se ve todavía, ¿no? No, la quitaste. Ahí. A ver, Ahora sí, ahora sí. ya. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañera. Me toca hablar sobre los planos y ejes de movimiento del cuerpo humano. Siguiente diapositiva. Para empezar a hablar de planos y ejes de movimiento, vamos a tener que hablar de la posición anatómica, ¿no? Donde el cuerpo debe estar erguido, con la cabeza y cuello extendido, la mirada al frente, los brazos con ambos lados del cuerpo extendido y en supinación. Las piernas mirando hacia adelante, las piernas ligeramente separadas con los pies paralelos. Es una posición similar a la de firme, ¿no? Para todos los movimientos y posiciones del cuerpo, porque vamos a partir nosotros de esta posición. No es habitual, ¿no? Pero es una simple referencia de partida para los movimientos. Siguiente diapositiva. Pero antes de hablar de esos planos, voy a hablar un poco de los términos anatómicos, ¿no? El término superior se refiere a algo que está encima o más alto que la otra estructura. Inferior, que significa que está abajo o más abajo de otra estructura. Dorsal es la parte posterior. Ventral es la parte anterior, delante o hacia el pecho. Craneal viene dirigida hacia el cráneo, ¿no? Cerca de la cabeza. Caudal, que se aleja del cráneo. Lateral, hacia un lado o lejos de la línea media. Por decir, si mi línea media es la nariz, mis orejas serían paralela o lateral, perdón. Medial, si dirige no hacia la línea media. Proximal, cuando se acerca al centro del cuerpo. Distal, alejado del centro del cuerpo. Anterior, dirigido hacia adelante. Posterior hacia atrás. También existen otros conceptos que no son direccionales, pero sí son posicionales, como el de cúbito prono y el de cúbito supino. Los planos, aquí los planos del cuerpo son superficies imaginarias que se cortan al cuerpo y se utilizan para estudiar las estructuras situadas en el mismo nivel. Por lo tanto, cuando se practican varios cortes en diferentes niveles de un órgano, los planos fundamentales del cuerpo son tres y se caracterizan al igual que los ejes porque son perpendiculares entre sí y adoptan ese nombre relacionado con determinadas estructuras, pero tiene una singularidad que cada uno divide al cuerpo en dos partes, ¿no? Siguiente diapositiva. El plano sagital. El plano sagital divide el cuerpo en mitad, derecha, izquierda, y se denomina así, ¿no? Por la sutura sagital del cráneo, en la cual son paralelas, precisamente pasan por la mitad, así como si me hubiera caído un vidrio, así me partiera por mitad. También se le denomina plano de simetría y donde produce los movimientos de flexiones y extensiones en las diferentes partes del cuerpo. Siguiente diapositiva. El plano transversal o plano horizontal. Este plano es perpendicular al eje vertical, ¿no? Que va de la cabeza a los pies. Y el cuerpo se divide en dos partes. Así, como si me hubieran partido por dos tapas.
la parte anterior, la parte posterior y la parte anterior. Y se dirige hacia la zona craneal. Siguiente diapositiva. El plano frontal o coronal está formado por ejes antero-posterior y divide al cuerpo también en dos partes. Parte ventral o la parte ventral o anterior o la parte dorsal o posterior, ¿no? Este plano coronal también es designado así porque se utiliza en anatomía para describir ciertos órganos o estructuras de acuerdo a su localización en el cuerpo, por lo que realiza un corte imaginario, ¿no? Y pasa por toda la cisura coronal para fragmentar al cuerpo en anterior y posterior. Y hace los movimientos de abducción y aducción. Siguiente diapositiva. Los ejes del cuerpo humano son líneas imaginarias, ¿no? Que atraviesan al cuerpo y los cuales se emplean, ¿no? Para estudiar la mecánica articular al suponer que todo el cuerpo gira alrededor de un eje. En general se utilizan los términos longitudinal y transversal. Cuando los ejes son paralelos y perpendiculares a la longitud del cuerpo o parte del mismo, ¿no? O respectivamente. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre el eje transversal. El eje transversal dirigido de lado a lado tiene como perpendicular el plano sagital. Siguiente diapositiva. El eje vertical o longitudinal, ¿no? Dirige de arriba hacia abajo y es perpendicular al plano horizontal. Siguiente. El eje antero-posterior tiene una dirección de atrás hacia adelante, por lo que se encuentra perpendicular al plano frontal. Siguiente, vamos a hablar sobre los movimientos del cuerpo, ¿no? En el plano sagital o antero-posterior, su eje es frontal-horizontal y hace el movimiento de flexión y extensión. En el plano frontal, su eje es horizontal y hace la aducción y la abducción. El eje transversal, el plano horizontal, ¿no? Unido al eje vertical, hace toda la rotación. Siguiente diapositiva. Los movimientos, ¿no? Debemos de saber que los movimientos se desarrollan en un plano y una relación a un eje perpendicular. Por decir, si este es mi plano, mi eje lo diría acá. Entonces, al poner el eje aquí, la articulación va a ser la flexión y extensión. Siguiente. Los movimientos se desplazan de una región del cuerpo hacia adelante, que es la posición anatómica, y esta se llama la flexión. La flexión se define como la disminución del ángulo formado por huesos de una articulación, y la extensión se define como el aumento del ángulo formado por los huesos de una articulación. Y tenemos pues la extensión y flexión de hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo. En la flexión de hombro, cadera, rodilla y tobillo. Siguiente diapositiva. Los movimientos fundamentales también en el plano frontal son la aducción y la abducción. La abducción se define así pues como el movimiento de alejamiento desde la línea media del cuerpo. Y la aducción, por el contrario, es la aproximación de un miembro hacia la línea media corporal. Los movimientos fundamentales en el plano siguiente, siguiente diapositiva, los movimientos fundamentales en el plano horizontal son las rotaciones. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se aleja de la línea media del cuerpo o rota lateralmente, a ese movimiento se le denomina rotación externa o rotación lateral. Cuando la superficie anterior del miembro superior o inferior se acerca, ¿no?, a la línea media del cuerpo o rota medialmente, este movimiento se le denomina rotación interna o rotación medial. En conclusión, el estudio de todo lo que estamos aprendiendo aquí sobre el cuerpo humano va a abordar pues una manera diferente, ¿no? A través de las localizaciones, pues donde va a incluir los planos y líneas que nos permite identificar
los órganos a las distintas estructuras anatómicas. Esto es todo, licenciada. Gracias. A ver, Cornel. Listo. ¿Quién divide el cuerpo en superior e inferior? ¿Qué plano? En superior, el superior inferior, el plano transversal. ¿Quién divide qué plano divide el cuerpo en derecha e izquierda? El plano sagital. ¿Qué diferencia hay entre un plano y un eje? El plano es, este es el plano. Y el eje es donde va, vamos a ¿cómo le puedo explicar? Todo plano siempre va a trabajar con un eje, ¿no? Y como la puerta. Si no hubiera bisagra, ¿no? ¿Cómo haría, no? Igual como la laptop también, ¿no? Yo agarro así, entonces el eje sería acá para poder abrir y cerrar, ¿no? Ese es el eje. Bien. ¿Puedes describirme la posición anatómica de una persona? Ya, descríbemela, cómo tiene que estar la cabeza, cómo tiene que estar los La brazos. cabeza tiene que estar arriba, las manos al lateralmente en supinación, ¿no? En supinación, las piernas adelante, ¿no? Y separadas en paralela. ¿Cuál es la importancia de saber los planos y los ejes? ¿Cuál es la importancia? Los planos siempre van a estar juntos, los planos y ejes, ¿no? Los ejes siempre van a estar perpendicular a un grado de 90 grados. Y la importancia sería, pues, porque en eso cuando, por decir, vamos a describir de repente un órgano, podemos nosotros, ¿no? Utilizar en qué plano se encuentra y en qué eje. ¿Cómo crees que los planos te han aportado a ti para todo este tiempo de tu carrera de fisioterapia? ¿De qué te ha servido conocer los planos y los ejes? ¿Qué importancia tú has visto en ellos? Porque podemos describir por medio de los planos y ejes, ¿cómo se llama? Los movimientos, ¿no? Para saber los movimientos. Los movimientos. La flexión de cadera, ¿en qué plano está? Flexión de cadera en plano sagital. La abducción del pulgar. Abducción. En la parte, el plano frontal. ¿Me preguntas o es tu respuesta? Segura, dame, segura. La elevación de la escápula, ¿en qué plano? La elevación. En plano transversal. Flexión de tronco. Hacia adelante. Flexión de tronco. Flexión de tronco vendría a ser plano sagital. Y por último, la flexión de brazo. Perdón, la flexión de codo. La flexión de codo también es plano sagital. La conclusión que has llegado con tu tema es. He llegado a la conclusión que por medio de esos planos y ejes, pues voy a ver en qué posición está mi movimiento o qué
conclusión. Saber los movimientos, en la posición de los movimientos, en qué plano también. Es muy importante, ¿no? Al menos. Ok, correcto. A ver. Ya. Cornejo ha sacado a esto en esta oportunidad, ¿ya? Gracias, licenciada. Listo. Ya, chicos, con esto culminamos hasta otra oportunidad. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, licenciada. Cuídese. Buenas noches.